Buenas noches. Nos encontramos en la fase 5 para la sustentación e informe final del análisis económico de proyectos. Esta presentación será realizada por Ingrid Daniela Sandoval Wilches, Angélica Estefany Sandoval Miranda, Jonathan Alfredo García Alarcón, Jason Rincón Rivera y Luis Guillermo Gómez Camacho. Listo, buenas noches. Primeramente, en la introducción, vemos que el análisis económico de proyectos juega un papel fundamental en la gestión de proyectos. En este marco vemos cómo su análisis de sensibilidad emerge como una herramienta indispensable para comprender la viabilidad de un proyecto ante los cambios que se lleguen a presentar. En este trabajo podemos explorar la importancia, los beneficios y los riesgos que se van a hallar en este análisis y su aplicación, cómo los vamos a solventar finalmente. En este tema podemos adentrarnos en los modelos fundamentales, que son el modelo de valoración de activos financieros, CAP, y el costo de capital promedio ponderado, el WACC. Analizaremos a detalle en qué consisten y su importancia en la valoración de proyectos de inversión. En el análisis económico y financiero podemos cuestionarnos cómo se encuentra nuestra empresa o proyecto en los términos económicos y financieros. Este análisis es una evaluación integral que examina la viabilidad y la sostenibilidad financiera del mismo, es decir, si se encuentra con una salud financiera, nuestro proyecto y su capacidad de generar valor. Este análisis es fundamental para la toma de decisiones. Para los ratios financieros, estos se agrupan en tres categorías. Los ratios de liquidez, los cuales miden la capacidad de una empresa para cumplir sus obligaciones a corto plazo. Estos ratios son esenciales para evaluar la solvencia inmediata de un proyecto. Estos ratios, los más importantes que cuentan los de liquidez, son los de razón corriente, capital neto de trabajo y razón de solvencia. El del razón corriente, su fórmula es activos corrientes sobre pasivos corrientes. Y este mide la capacidad de una empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo con sus activos corrientes. El capital neto de trabajo, su fórmula es activos corrientes menos pasivos corrientes y representa los recursos a corto plazo disponibles para financiar las operaciones diarias. La razón de solvencia, su fórmula es activos totales sobre pasivos totales y su descripción es que esta evalúa la capacidad de la empresa para cumplir con todas sus obligaciones. Luego tenemos los ratios de endeudamiento, que son el endeudamiento total, el endeudamiento financiero, el apalancamiento total, a largo plazo y a corto plazo. Estos ratios evalúan el grado de apalancamiento de endeudamiento financiero de una empresa, y el uso de la deuda para financiar sus operaciones. El siguiente es el ratio de rentabilidad, que está el margen bruto, el margen operacional, el margen neto, rentabilidad de los activos, rendimiento del patrimonio, rendimiento de la inversión y rendimiento neto de los activos. Este ratio de rentabilidad es el que evalúa la capacidad de una empresa para generar ganancias con relación a sus ventas, activos y patrimonio. Listo, compañero. Bueno, buenas noches. Continuando con la presentación, encontramos que la afectación de la inflación en la evaluación de proyectos es un factor importante que implica un aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios, afectando de esta manera múltiples aspectos en la evaluación de proyectos, desde los costos, los flujos de caja, hasta la competitividad y la demanda del producto. Por esta razón,
El incorporar correctamente la inflación en el análisis financiero es esencial para obtener una evaluación precisa y realista de la viabilidad y rentabilidad del proyecto. De hecho, a continuación presentamos cómo la inflación afecta la evaluación de proyectos. Primero que todo, encontramos que la afectación de los flujos de caja afecta, los flujos de caja futuro, ya que se debe tener un ajuste de los flujos proyectados para evitar efectos de sobreestimación o subestimación de los ingresos y gastos futuros. Otro punto de la diapositiva anterior. Gracias. Es el incremento en los costos de inversión, el cambio en las tasas de interés y costos de capital, ya que esto influye la inflación puede influir en el aumento de las tasas de interés y por ende puede incrementar los costos de financiamiento del proyecto. Asimismo, también encontramos el ajuste de precios de productos y servicios que reflejen la inflación esperada. Otro efecto es en la competitividad y la demanda, pues una alta inflación puede generar dos factores importantes: que los competidores no ajusten sus precios de la misma forma en que la inflación sube y que disminuye el poder adquisitivo de los consumidores, lo que disminuye por ende la demanda y la cuota del mercado. Adicionalmente, también encontramos el impacto en la planificación y en los presupuestos, la evaluación en términos reales. Por estas razones, es importante que se proyecten algunas estrategias para manejar la inflación en la evaluación de proyectos. ¿Me permite, por favor, la siguiente diapositiva? Gracias. Estas estrategias perdón. Estas estrategias están conformadas por incorporar índices de precios para ajustar los flujos de caja y costos proyectados, aplicar tasas de descuento ajustadas que reflejen el costo de capital real para la inflación, realizar análisis de sensibilidad para evaluar cómo diferentes tasas de inflación afectan los resultados del proyecto y utilizar instrumentos financieros para cubrir el riesgo de inflación futuro y establecer contratos con cláusulas de ajuste de inflación. Buenas noches. Vamos a hablar de métodos de valoración de la rentabilidad en los proyectos de inversión. Como tal, los métodos de valoración en los proyectos de inversión son herramientas utilizadas para evaluar la viabilidad financiera de una inversión. Por medio de estos métodos es mucho más fácil para los inversionistas poder analizar y comparar diferentes proyectos para asimismo poder tomar decisiones informadas sobre en cuáles proyectos se puede invertir. Uno de los métodos pues más comunes que se usan en esta valoración incluye lo que es el valor actual neto, VAN, la tasa interna de retorno, TIR, el periodo de recuperación, PRI, y el índice de rentabilidad, IR. Cada uno de estos métodos ofrece diferentes perspectivas sobre la rentabilidad y el riesgo asociado con un proyecto de inversión. ¿Me permite, por favor, la siguiente? Entre ellas, hablamos de valor presente neto. Este como tal es un método de valoración de proyectos de inversión que calcula pues, la diferencia entre el valor presente de los flujos de efectivo futuros generados por un proyecto y el monto inicial de la inversión. En otras palabras, como tal, el BPN representa la cantidad de valor agregado que se espera tener en un proyecto después de descontar lo que es el costo de la inversión inicial y considerar la tasa de descuento adecuada. ¿Me permite, por favor, la siguiente? Al hacer el cálculo de valor presente neto, vemos que BF significa valor futuro de la inversión, T es tasa de criterio y 0 es inversión inicial y I es número de periodo evaluado.
básicamente lo que se evalúa es si el BPN es mayor a 0, significa que es un proyecto que puede llegar a ser rentable y pues que puede generar un retorno de inversión suficiente. Si el BPN es igual a 0, es un proyecto que se considera aceptable, pero pues como tal no representa pues como una información más clara de si se puede o no se puede invertir. Y si el BPN es menor a 0, significa que es una inversión riesgosa, que se pretende más bien como analizarla y se recomienda rechazar porque pues puede representar pérdidas para el proyecto de inversión. Siguiente, por favor. Tasa interna de retorno TIR. Esta es como tal utilizada para determinar la rentabilidad de un proyecto y como tal se compara con la tasa de descuento o tasa de interés requerida para tomar una decisión de inversión. Entre los criterios está que si la TIR es mayor que la tasa de descuento, el proyecto como tal se considera viable. Si la TIR es menor, puede no ser viable. Y si la TIR es igual a la tasa de descuento, el proyecto estaría justo en su punto de equilibrio. Bien, como mis compañeros ya lo habían mencionado, en los métodos financieros y económicos en la evaluación de proyectos encontramos el valor neto presente. Este calcula el valor presente de todos los flujos efectivos futuros generados por un proyecto, descontados a una tasa de interés apropiada. Si el valor neto presente es positivo, el proyecto se considera rentable. Encontramos también la tasa interna de retorno TIR. Es la tasa de descuento que hace que el valor neto presente de un proyecto sea igual a 0. Es otra medida de rentabilidad que indica la rentabilidad relativa del proyecto. Encontramos también que hay un índice de rentabilidad TIR, compara la inversión inicial requerida con el valor presente de los flujos efectivos futuros del proyecto. Un índice de rentabilidad superior a 1 indica que el proyecto es rentable. También encontramos que hay un periodo de recuperación de la inversión, denominado PRI. Este método calcula el tiempo que tarda un proyecto en recuperar la inversión inicial. Cuanto más corto sea el proyecto, el periodo de recuperación va a ser más atractivo para el proyecto. Dentro de estos métodos también encontramos el análisis costo-beneficio, denominado ACB. Este compara los costos y beneficios de un proyecto, expresados generalmente en términos monetarios. Si los beneficios superan los costos, el proyecto se considera viable. Encontramos también algo fundamental, que es el análisis de sensibilidad. Más adelante entraré en detalles sobre el análisis de sensibilidad. Este método evalúa cómo cambian los resultados de un proyecto cuando modifican ciertos parámetros clave, como la tasa de descuento o los ingresos esperados. Ayuda también a identificar los riesgos de sensibilidad del proyecto, teniendo en cuenta diferentes escenarios. Otro método también que encontramos es el análisis de escenarios. Similar al del análisis de sensibilidad, este método implica evaluación de múltiples escenarios posibles para el proyecto que pueden generar algún riesgo o algún adelanto en la programación. Esto también ayuda a comprender el comportamiento en diversas condiciones. Se hace un análisis fundamental en el análisis de sensibilidad, valga la redundancia. Aquí identificamos las variables claves. Se comienza identificando las variables que afectan los resultados del proyecto. Estas pueden incluir lo que son costos, ingresos, tasas de interés, demanda del mercado, entre otros. También definir los rangos de variación para
cada variable se identifica que se determina un rango de valores posibles que podrían tomar. Por ejemplo, si estas están evaluando el impacto de los costos de materiales en el proyecto, podría considerar un rango que va desde el aumento del 10 al 20%. También se puede seleccionar un método de análisis. Hay varios. Dos de los más comunes son el cambio de un solo punto y el método de análisis de escenarios. El cambio de un solo punto consiste en variar una sola variable, valga la redundancia, mientras se mantienen constantes las demás. Esto permite ver cómo cambian los resultados del proyecto en respuesta a cambios específicos en una variable. ¿Sí? Evaluamos también los análisis de los escenarios. Este método se crean varios escenarios posibles al combinar diferentes valores para variables claves. También podemos realizar cálculos. Este utiliza los datos disponibles y los rangos de variación definidos para calcular cómo cambian los resultados de un proyecto de cada escenario. Es importante también evaluar las conclusiones. Una vez que se hayan realizado los cálculos, se analizan los resultados para poder identificar qué variables tienen mayor impacto en el resultado del proyecto. Importantísimo, pues una vez evaluadas las conclusiones, tomar decisiones y pues que estas sean informadas. Algo también que se vio representativo en el estudio económico del proyecto fue en los tipos de inversión. Existe también una inversión financiera, inversión inmobiliaria, inversión de negocios, tiempo estimado de costos, que vienen asociados a los costos fijos, costos variables, costos indirectos, tipos de gastos, gastos operativos, gastos de capital, gastos no operativos, ingresos. ¿Qué se ve también aquí? Los ingresos de un proyecto de inversión, que pueden ser ingresos operativos o ingresos no operativos. Cuando hablamos de WACC, costo de capital promedio ponderado, se refiere a una medida financiera que representa como tal el costo de financiar una empresa mediante la combinación de deuda y capital propio, como lo son las acciones. Es una tasa que se utiliza en proyectos de inversión para evaluar la viabilidad, valga la redundancia, de proyectos y ayuda a determinar si una empresa está generando valor a sus accionistas. ¿Sí? Es como el costo que tiene una empresa para poder obtener dinero para poder financiarse. Entonces, esto incluye lo que cuesta pedir préstamos y lo que implica para los accionistas invertir dinero en la empresa. Se utiliza la siguiente fórmula: WACC es igual a costo de patrimonio sobre patrimonio dividido deuda más patrimonio más costo de la deuda después de impuestos. ¿Sí? Entonces, como tal, es de gran importancia, ya que pueden determinar si una empresa está generando valor a sus accionistas. Buenas noches. Pues acá yo presento el modelo de valoración de activos, que es básicamente un indicador que nos permite determinar cuál es el porcentaje de renta que nosotros tenemos de un título valor, por ejemplo, como las acciones, un CDT, y que a futuro también nos permite comparar las tasas de rendimiento que vamos a tener. Es muy utilizado en el campo de las finanzas, específicamente en las acciones. Aplicándolo a los proyectos lo podemos utilizar para verificar o para determinar qué porcentaje de viabilidad nos van a generar las decisiones que nosotros tomemos en cuanto a inversiones, ya sea de mano de obra, de infraestructura. Y están muy de la mano con las opciones reales que vamos a presentar a continuación. Siguiente. Las opciones reales básicamente son unas posibilidades que tiene un proyecto para realizar cambios a futuro, y que se compone básicamente de 4, que son de expansión, opción de abandono, diferir, prorrogar o la opción de reducción. La primera lo que hace es la opción de expansión, ampliación o crecimiento, que está enfocada a cómo nosotros vamos a invertir los recursos que tiene el proyecto y hacerlos crecer. La opción de abandonar es específicamente cuando el proyecto no es rentable, a diferencia del anterior.
Cuando el proyecto no es rentable, pues la mejor opción en este caso sería abandonar el proyecto. La opción de diferir o prorrogar o posponer hace referencia específicamente al capital de inversión que nosotros vamos a invertir y si es necesario prorrogar o diferir la deuda o las actividades de un proyecto por cualquier tipo de actividades que se puedan presentar. Y la opción de reducción es básicamente reducir los costos que nos genera un proyecto para aumentar la rentabilidad también. Entonces, esto junto al indicador que presenté anteriormente son herramientas que se aplican especialmente para tomar decisiones a futuro en un proyecto. Siguiente. Y finalmente, entonces, tenemos las conclusiones, reconociendo la importancia de las herramientas de medición y análisis financiero de proyectos y la aplicabilidad en cada uno de los campos. La evaluación de sensibilidad, pues la información que brinda para visualizar y comunicar la incertidumbre y los riesgos a los que se somete un proyecto y los recursos a invertir. Bueno, muchísimas gracias. Con esto terminamos la sustentación para esta quinta fase. Muchísimas gracias. Gracias, igualmente. Claro. Adiós.